Con la mano en el corazón, ¿cuántos sintieron que necesitaban un poquito más de tiempo? Con la mano en el corazón. Muy bien. Me gusta. ¿Cuántos de ustedes creen que si tuvieran un discurso más estructurado, pensado, serían mucho más efectivos a la hora de vender aquello que saben hacer? ¿A cuántos les gustaría aprender un sistema aprobado, funcional, práctico, para crear ya no elevator pitch, perfect pitch? Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Fabián González, como lo dijo nuestra compañera. Básicamente, una de las primeras lecciones que yo aprendí hace unos 4 años, cuando vivía en Londres, era esta necesidad de saber decir a qué me dedicaba. Y recuerdo cuando vivía en Londres, que era a veces incluso más complicado porque había que hacerlo en inglés. Una de las maneras en las que yo trataba de enfrentar ese miedo era buscando reuniones, grupos de personas. Y recuerdo que cuando me preguntaban a qué me dedicaba, mi primera respuesta era siempre algo como expresar todo mi currículum académico. Soy ingeniero administrativo, tengo un diploma en comercio internacional, especializo en comercio internacional y tengo una MBA en la Universidad de Gloucestershire. O sea, entre más raro se escuchara la pronunciación, como que mejor poder tenía desde mi punto de vista. Y me di cuenta que ese discurso no molaba, no le gustaba a nadie y era como que interesante. Aprendí y dije, no, tenemos que buscar algo que sea mucho más efectivo. Y en otra de las muchas reuniones dije, voy a decir ya tengo el discurso exacto para decir, cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Hey, what do you do? Mi respuesta era, soy empresario, tengo una empresa que se dedica a hacer consultoría con profesionales. Básicamente lo que hago es entrenarlos en habilidades para... ¿sí? ¿Really? ¿Sí? Aburrido, boring. ¿Sí? Después decía, pero ¿qué es lo que hay que decir para realmente captar la atención de la otra persona? Y dije, ya sé qué es lo que hay que decir. La próxima oportunidad que tuve, cuando me preguntaban a qué me dedicaba, decía, soy escritor, tengo un libro que se llama Tu marca profesional, en ese momento hago formación y doy conferencias. Interesante, pero ahí terminaba todo. Y nada de estas expresiones o títulos, perdona, ¿dónde está el pasador? ¿Ya se ha perdido? ¿Sí? Sí, dale. Y me di cuenta que muchas de esas expresiones en realidad hablaban más de lo que yo era que de lo que la otra persona... No está, ¿no? Alfonso. O lo tengo yo. Perdona, lo tengo yo aquí. Mira el lío que he armado. Estaba preparado. Muy bien. A ver qué pasa. Perfecto. 2 principios básicos que aprendí en esa experiencia. La primera, que tu visibilidad es tan importante como tu habilidad. Eso, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio a las personas que han hablado antes de mí, pero es importante en materia de personal branding, marca personal, marca profesional o el título que le queramos dar, que la visibilidad, aunque es un componente que está al final de este proceso, es igualmente importante e incluso tan importante como el otro. De hecho, hay un autor, creo que es Peter Montoya, que dice que es incluso más importante que tu habilidad, incluso más. Entonces, cuando tenemos herramientas como el elevator pitch, el elevator pitch es una herramienta de visibilidad que se maneja en grupos de manera offline, es decir, la uso para poder contarle al otro lo que yo hago, a lo que me dedico. Pero una de las grandes dudas que a mí me quedaba siempre es, ¿y cómo es un elevator pitch? Es decir, ¿de qué se compone un elevator pitch? Porque empezamos a ver elevator pitch, o discurso de ascensor, o discurso de elevador, o elevator speech, y una cantidad de conceptos que al final te confunden y no sabes exactamente de qué se compone esto. Segundo principio que aprendí en esta experiencia fue, no se trata de ti, se trata de lo que puedes hacer por los demás. Entonces, cuando hablamos de marca y cuando hablamos de proyectar lo que nosotros hacemos, tenemos que pensar más en lo que podemos hacer por el otro que en lo que yo me represento a mí mismo. Porque a nadie le interesa lo que tú haces, a nadie le interesa lo que tú eres, pero a la gente sí le interesa lo que tú puedes hacer por él. Entonces, con estas 2 premisas básicas, empezamos a construir y a pensar en cómo podemos tener un discurso que sea lo suficientemente atractivo y que sea lo suficientemente poderoso. ¿Por qué he querido llamarle al elevator pitch o rebautizarle con el nombre de perfect pitch? La primera razón es esta, no había estructura. Yo les voy a enseñar hoy una estructura que nos puede facilitar el proceso, no quiero decir que sea la única, pero sí nos va a facilitar mucho el proceso a la hora de integrar y de conectar las cosas que decimos cuando nos preguntan esa famosa pregunta, ¿a qué te dedicas o qué haces? ¿Sí? ¿Cómo debe ser? Un perfect pitch, para lo que tenemos claro, es una gran respuesta a estas 3 preguntas. ¿O a qué te dedicas? ¿En qué negocio estás? ¿En qué estás trabajando? Si tenemos una respuesta concreta, clara, directa, que sea realmente
realmente contundente, nosotros podemos realmente empezar a crear nuestra marca desde allí. Ahora, ¿para qué sirve el perfect pitch? Desde mi punto de vista, un perfect pitch sirve solo para dos cosas. Uno, para comunicar tu mensaje, es decir, saber decir lo que tienes que decir. Y dos, para diferenciarte de los demás. ¿Sí? Para eso lo utilizamos. Incluso el concepto de marca como tal sirve también para esto. Comunico algo y me diferencio del resto. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que con lo que decimos podemos comunicar algo y podemos realmente cautivar o diferenciarnos del resto de gente que nos dice cosas o quedar en la memoria de las personas, es mucho más claro que con nuestro mensaje nosotros podemos hacer cosas. Es una herramienta poderosa. No sé cuántos de los que están acá realmente, a ver, hagamos una pequeña evaluación. De 1 a 10, ¿sí? ¿Quiénes creen que su discurso está por encima de 6, por lo menos? Por encima de 6. Siendo 6, o sea, siendo 10 muy bueno y 1 malo. O sea, por encima de 6. 6 es regular, perfecto. Por encima de 8. Muy bien, perfecto. Entonces, entendemos que dentro de la marca, en realidad, lo que hablaba Alfonso ahorita es muy cierto. O sea, ¿no? Las redes en realidad son un amplificador de lo que ya tú en esencia eres. Y pasa igual con el elevator pitch. Todo lo que hablamos, todo el trabajo que hacemos, casi que lo podemos tirar por la borda en 30 segundos o en 15 o en menos con la persona que tenemos al lado. Entonces, tener esto claro es fundamental. ¿Cómo debe ser un perfect pitch? Un perfect pitch tiene que ser algo de fácil comprensión y recordación, no mayor a 30 segundos, y aquí me estoy pasando, o sea, me estoy pasando lejos, ¿sí? Les estoy dando tiempo, pero ojalá mucho más corto, y si lo llevamos a términos de Twitter, que no sea mayor de 140 caracteres, ¿sí? Entonces, la concreción es fundamental. Cada vez que nosotros decimos algo, tenemos que ser muy concretos con lo que decimos y que el mensaje sea lo suficientemente contundente para que la otra persona entienda a qué me dedico. El discurso elevador, bueno, sí, a los que no lo saben, tiene este nombre porque básicamente es el tiempo que tú tienes en un ascensor para decirle a otra persona a lo que te dedicas, de pasar del piso 1 al piso 3. Pero incluso este tiempo, si nosotros lo miramos y no sabemos en esencia lo que hay dentro de un discurso elevador, podemos estar perdiendo muchas oportunidades. A mí, personalmente, me ha ocurrido muchas veces y fue una de las cosas que, cuando estaba en Londres, por ejemplo, cuando saqué mi libro por primera vez, no tener un discurso elevador me costó una oportunidad. Conocí al embajador de Colombia, yo soy de Colombia, por los que no saben, el acento se siente, ¿no? ¿Sí? Y me preguntó, sube allá, me reuní y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo lo miraba y le decía, no tenía claro, que yo quería simplemente conocerlo y que leyera mi libro, pero era como que, no, que leas mi libro. Sí, pero ¿qué necesitas? No, pues no sé, si te gusta mi libro, que me puedas dar un prólogo o algo. Y después me dice, ¿pero qué necesitas? Bueno, muchas gracias por tu visita y me fui. Y me fui ese día frustrado, como decir, por Dios, tuve una oportunidad enfrente, no sé cuál sería la dimensión de esa oportunidad, pero finalmente la dejé pasar porque simplemente no sabía qué decirlo. ¿Sí? La venganza fue aquí en Madrid, en España, perdona, cuando me encontré con el embajador aquí de Colombia y ya sabía lo que necesitaba. ¿Sí? Entonces, es muy práctico porque, bueno, la vida nos da segundas oportunidades y nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que decir y cómo lo vamos a decir. Entonces, eh, ¿cómo sé yo que un discurso elevador es efectivo o no? ¿Sí? Siempre nos hacemos esta pregunta, un perfect pitch, ¿eso es efectivo o no? Mira, la respuesta es esta. Cuando la otra persona te pregunte, ¿en serio? O te diga, ¿really? O incluso haga una expresión sin tono de voz que diga, huh. ¿Sí? Ese tono, huh, es como decir, keep moving, sígueme diciendo, sígueme hablando, porque lo has cautivado. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos indicar a la persona si realmente nuestro mensaje está funcionando. Yo aquí, por supuesto, les voy a dar una fórmula, una regla para hacerlo. Es una regla que podemos guiar, pero la única manera de saber si eso que estamos aplicando sirve es saliendo a la calle y haciéndolo una y otra vez hasta que lo tengas consolidado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? ¿De qué va todo esto, Fabián? ¿Sí? A ver, vamos a hablar de 3 pasos fundamentales para estructurar el elevator pitch. ¿Cuántos pasos dije? Bueno, solamente escucharon esos de aquí. Muy bien, para ustedes los 3 pasos. ¿Cuántos pasos? 3. Quiero que lo tengan marcado porque cada paso es fundamental en el proceso de la elaboración del elevator pitch. ¿Sí? El primero, ese es el sistema Wow, now, how. Eso suena un poco chino, yo sé, sí, pero es la manera en cómo nosotros vamos a estructurar nuestro elevator pitch. El primero tiene que ver con la necesidad que resuelves. ¿Sí? Cada vez que nosotros hablamos y decimos algo, tenemos que pensar primero cuál es la necesidad que yo estoy resolviendo en mi público objetivo. ¿Sí? Y esa es la manera en cómo yo creo relevancia con mi mensaje. Por ejemplo, este wow tiene que ser una especie de eslogan.
Es una manera de abrir como un titular. Es una manera de centrar en 3, 4 palabras, ¿sí?, aquello a lo que te dedicas, que haga que la gente quiera escuchar más. En mi caso, por ejemplo, cuando aprendí esto, después de haber dicho todas estas cosas que decía inicialmente, y entendí que era más acerca de la otra persona y no de mí, me quedó el discurso más o menos algo así, y es que ayuda a los profesionales a conectar su profesión con su pasión. Y hoy ese tweet o ese titular o ese pequeño perfect pitch se quedó como subtítulo de mi libro, Tu marca profesional. Ese es el subtítulo del libro. Entonces, cuando tú puedes linkar todos esos mensajes y los logras colocar como una unidad, ¿sí?, es mucho más fácil que tu mensaje sea concreto y correcto. Entonces, quiero que pensemos en esto. ¿Cómo puedo yo crear un mensaje que sea casi un titular de prensa, que sea casi un eslogan publicitario, pero que sea un mensaje que agarre? Yo, por ejemplo, teníamos unos clientes aquí en Madrid, hay una persona que se dedica al fisiculturismo y decía, Fabián, en realidad, él decía, yo lo que hago es hacer trabajos de ejercicio, ayudo a que la gente se sienta en forma, ayudo a que... Y llegamos a uno que desde mi punto de vista es muy impactante y decía, yo lo que hago es ayudar a la gente a que tenga una transformación radical de su cuerpo en 2 semanas. ¿Sí? O qué tal, por ejemplo, alguien como que dice, una psicóloga, por ejemplo, que decía, bueno, yo hago terapia, yo hago psicología, y su proceso estaba más con la gente que había perdido un ser querido, un familiar. Y llegamos a esta siguiente conclusión, y es como, yo ayudo a cambiar positivamente la experiencia de una persona que ha perdido a su ser querido en 1 semana. ¿Sí? O qué tal algo como, yo ayudo a las empresas, ¿sí?, a salir del caos, yo ayudo a salir del caos a aquellas empresas que crecen rápido. ¿Sí? Entonces, siempre que pensemos en qué estoy haciendo yo por ti, cuál es mi mensaje de fondo, cuál es la necesidad que estoy resolviendo. Y tenemos que pensar en eso, porque si nosotros no resolvemos una necesidad y nos basamos más en las características de lo que hacemos que en el beneficio que damos, la estamos cagando. Bueno, ¿sí? Eso no es grosero aquí, ¿cierto? Yo creo que... Muy bien. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de ese ordenador, y si quisiera hablar de características de ese ordenador, yo diría que es un ordenador plateado, que tiene una luz aquí en el fondo, que es de marca Apple, que tiene un teclado que cuando escribes con él se te hace fácil en la llama los dedos, que no pesa. Todo eso son características de producto. ¿Sí? Entonces, cuando describimos nuestra profesión y hablamos de características, en realidad no estamos vendiendo. ¿De qué tenemos que hablar? De beneficios. Tenemos que hablar de lo que este ordenador puede hacer por ti, del tiempo que te va a ahorrar, de la facilidad en la que te va a permitir llegar más rápido, digamos, en el correo electrónico, de las cosas que puedes hacer producto de ello. ¿Sí? Una silla, por ejemplo, tú la describes como algo de madera, algo que tiene, no sé, cojinería de tal tipo, pero en realidad lo que la gente compra podría ser un estatus, podría ser lujo, podría ser la comodidad de sentirse a gusto en su casa. Entonces, siempre que pensemos en este wow, tiene que ser algo que crea relevancia y que sobre todo apela al beneficio de lo que hacemos. Siempre, siempre. Y si no lo tenemos, pues ese es el momento de replantearlo y cambiarlo. ¿Ok? Muy bien. El segundo tiene que ver con el now. Con el now. Y eso es la credibilidad. Es decir, te basas en lo que por tu experiencia y conocimiento tienes. Esto, aquí hablamos de por qué tú eres la persona indicada para resolver esto. ¿Sí? Ya hay una necesidad creada y ahora pensamos, ¿tú por qué eres la persona que va a solucionar ese problema? Entonces, aquí apelamos ¿a dónde? Apelamos a nuestra experiencia, a nuestra profesión, apelamos a lo que hacemos, a nuestro conocimiento, a todas las cosas que han sido o se han convertido en nuestro background. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos ese no, que sabemos lo que queremos y lo que decimos y cómo lo decimos y tenemos esa estructura, va a ser mucho más fácil que tú puedas guiar. Ojo, muy importante. Yo primero creo el mensaje wow, que es el mensaje de entrada, el que le permite a la gente decir, sigue hablando, te quiero seguir escuchando, y después vamos de alguna manera con las características, es decir, que viene siendo no, características. Fabián, ¿estás diciéndome entonces que si yo no llevo ese proceso, yo no tengo un elevator pitch adecuado o un perfect pitch adecuado? No. Lo que estoy diciendo es que como mínimo tienes que tener por lo menos estos 2. Y ahora voy con el último. ¿Quieres adornarle con más cosas? Lo puedes hacer. Pero piensa que solo tienes 15 segundos para decirlo. ¿Ok? El último. A ver. Muy bien. Tiene que ver con el cómo pretendes resolverlo. ¿Sí? Y ese cómo pretender resolverlo es el now, el ahora. ¿Sí? Es cuando tú cuando generas claridad con lo que haces. ¿Sí? Es tu procedimiento, es tu sistema, es la forma en cómo operas,
es la estructura que manejas, es el paso a paso que llevas, son los 7 pasos, las 5 formas, el sistema que tengas, pero esto va al now, o incluso ejemplos que utilizas con clientes que hayas tenido, con personas que hayas trabajado, ¿sí? Entonces, trata de mejorarlo siempre en la medida en que tú puedas ver cómo puedes añadir más elementos que hagan o que hablen bien del trabajo. Entonces, a ver si lo recordamos todos sin mirar el cuaderno. ¿Cómo son los elementos? No, a ver, eso suena como... ¿Hay puros gatos aquí o qué? Vamos a repetirlo, uno. Wow. Now, now. ¿Sí? Esos 3 elementos, chicos, como base, como mínimo. Si le quieres meter otras cosas, no pasa nada. Pero como base, yo tengo que apelar a esto. ¿Qué necesidad resuelvo? ¿Por qué soy yo la persona indicada para resolverlo? ¿Y cómo pretendo resolver eso? ¿Sí? Entonces, como he pensado en facilitar las cosas en esta corta ponencia que tengo, les he traído una plantilla básica para que la tengamos, de manera que lo único que tengan que hacer es llenar los espacios en blanco. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, la plantilla, ¿les parece guau? No sé qué pasa aquí, pero bueno, muchas gracias. La plantilla no se las voy a poder presentar, ¿sí? Mentira, estoy bromeando. Colocamos, ¿sí? Esa plantilla les va a permitir a ustedes rellenar los espacios. Si la puedes colocar un poquito más grande. Esa plantilla les va a permitir rellenar los espacios y podemos utilizarla como un Lego, como piezas de Lego. O sea, podemos cambiarla, podemos alternarla. Perfecto, es esta. ¿Sí? Ampliémosla. ¿Bien? Aquí está, perfecto. Entonces, lo primero que es básico, hola, mi nombre, es fácil, ¿sí? Cada uno lo tiene. Segundo, ayudo a, y este ayudo a se puede cambiar por trabajo o genero, o siempre buscar una palabra que sea como conectando aquello que haces. O ayudas, o compartes, o generas, o creas, o vinculas. ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, aquí es donde tiene que ir este wow. ¿Sí? Es la audiencia objetivo. ¿A dónde estoy llegando? ¿Sí? Entonces, esa puede ser, ojalá, cada frase, una frase de una línea, que podamos escribirla. Bueno, muy bien. Segundo es el now. O sea, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo cuentas? ¿Sí? Yo sugiero aquí tomar lo más relevante que cada uno de ustedes tenga. ¿Sí? Si has escrito pues, 10 libros, pues habla del que haya sido un bestseller. Si tienes un blog o si... Siempre trata de coger aquello, primero, que se relaciona con ese wow, ¿sí? Y segundo, que sea lo más relevante dentro de ese now. No puedes meter todo, tienes que meter algo que sea concreto, ¿sí? No puedes decir, por ejemplo, me dedico a la construcción y que tu now sea como que, y tengo conocimientos en computación. No es coherente. Entonces tenemos que tratar de que el mensaje lleve el mismo patrón, ¿ok? Muy bien. Y lo último es el a través de, es decir, es la forma en cómo lo hago, ¿sí? Procesos, sistemas, desarrollos, herramientas. Entonces les voy a pedir 1 minuto cada uno para que escribamos allí lo primero que creamos, puede ser un elevator pitch, o si ya lo tienes, lo encasillemos, digamos, en esa estructura, a ver cómo suena. 1 minuto cada uno, vamos. Muy bien, 20 segundos. Nos llevamos la tarea hecha para la casa. Muy bien. Solo quiero dejarles con una reflexión, y es la siguiente. Cada uno de nosotros, dentro de lo que hace en su profesión, en su trabajo, con seguridad tiene muchas cosas que aportar, con seguridad tiene muchas cosas que comunicar y con seguridad tiene muchas cosas con las que puede facilitarles la vida a los demás, ¿sí? La misión y nuestra tarea es hacérselo fácil a la gente, hacérselo fácil a la gente que se beneficia de lo que hacemos y de lo que sabemos. Yo simplemente quiero animarles a que cogen este discurso, este breve pedazo de esto, ¿sí? Que se puede profundizar, incluso si buscan en mi blog fabiangonzalezh.com,
¿sí? Hay artículos, vídeos que hablan acerca de ese tema en particular, del elevator pitch, o el libro Tu marca profesional, hay un capítulo solamente hablando de esto. Pero aparte de todo esto, lo que quiero es que salgan a la calle y lo practican. De hecho, este momento aquí es una buena oportunidad para empezar a entrenarlo. Y ya que estamos en confianza, porque estamos en el momento, pues va a ser de alguna manera un escenario más seguro para hacerlo, ¿sí? Quiero simplemente dejarles con una reflexión. Cada uno de ustedes tiene algo que ha escrito, los que lo hayan hecho, y quiero simplemente despedirme con una reflexión, una historia que habla de un sabio del que se decía todo lo sabía, ¿sí? Y tenía un discípulo que estaba un poco contrariado con ese tema porque le generaba mucha rabia saber que éste se lo sabía todo y que el discípulo todavía no llegaba a ese nivel. Y un día, discípulo suyo quiso de alguna manera enfrentarlo y pensaba dentro de sí, voy a ver cómo hago para que esta persona de alguna manera descubramos que no lo sabe todo. Y su estrategia era colocarse un pájaro en la mano, ¿sí? Llegar donde el sabio y preguntarle qué tenía en la mano. Pero a continuación, la pregunta que seguía era simplemente preguntarle si el pájaro estaba vivo o muerto, ¿sí? Si contestaba que el pájaro estaba vivo, le torcía el cuello, lo mataba y se lo mostraba y le decía, te has equivocado, el pájaro está muerto. Si decía que estaba muerto, ¿sí? Lo abría la mano y lo dejaba volar. Bueno, pues se acerca el discípulo donde el sabio y le dice, maestro, maestro, ¿qué tengo en las manos? Y el maestro se los quedó mirando un rato y dijo, tienes un pájaro. Wow, maestro, ¿cómo sabes? Maestro, una última pregunta. ¿Está el pájaro vivo o muerto? Y ante la pregunta, pues el maestro se quedó observándolo lentamente, con una mirada profunda, y ese es el mensaje que quiero que se lleven, esa misma respuesta que el maestro da, ¿sí? Y le dice lo siguiente, mira, yo no sé si el pájaro está vivo o está muerto, pero lo único que sé es que la respuesta está en tus manos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Fabián? ¿No? ¿Seguro? Sí, venga, una pregunta. Guillem. No. Sí. La pregunta es muy fácil. Para los que estemos trabajando en una empresa, en una organización, Sí. el nombre de la empresa, que es un valor, ¿dónde lo pondrías? ¿En el wow? ¿En el now? El nombre de la empresa iría en la parte del now, o sea, en lo Vale. que sabes, tu conocimiento. Vale. Porque el wow no admite nombres de empresas. El wow no admite lo que yo soy. El wow admite lo que puedo hacer por ti. Tenía ¿Sí? duda entre el now y el how, y el último, perdón. El now. Y el now, sí. El now es el proceso. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, Fabián, ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, yo ayudo a los profesionales a conectar su profesión con su pasión, ¿sí? Soy autor del libro Tu marca profesional, ¿sí? Y la manera en cómo trabajamos es a través de procesos, herramientas de marca personal para el posicionamiento, digamos, por decir algo. Eso es uno de los elevator pitch, que por cierto, ¿sí? Se pueden tener varios elevator pitch dependiendo de la situación en la que estés, ¿sí? No hay problema con eso, ¿sí? Que hay gente que dice, oye, a mí me gustaría dedicarme a algo, pero eso que quiero dedicarme todavía no lo hago. Entonces, mi elevator pitch, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, se puede utilizar el elevator pitch, es un puzzle, o sea, tú puedes organizarlo dependiendo de la situación. Pero lo importante es que en ese wow, ¿para qué queremos crear un wow? El wow lo que busca es cautivar la atención de la persona, porque si no se te pierde, se deslumbra. ¿Sí? Nuestro activo más importante, chicos, que nosotros tenemos hoy en día, no es ni siquiera el tiempo, no es ni siquiera el dinero. Nuestro activo más importante es la atención. ¿Sí? Y si nosotros perdemos la atención de nuestra audiencia, pues en realidad estamos perdiéndolo todo. ¿Sí? Así tengamos el tiempo. Entonces, yo colocaría a Jordi, gracias por la pregunta. Guillem, perdón, Guillem. Jordi está por allá. Guillem, yo lo colocaría en la segunda parte. Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias, Guillem. Más preguntas por aquí para Fabián. Hola. Yo tengo curiosidad por saber, en esta segunda oportunidad que tuviste con el embajador de Colombia, ¿Sí? ¿qué fue aquello que le dijiste? Le dije, mira, estoy escribiendo un libro que se llama ¿Por qué creer en España? Sí, lo he publicado, de hecho, en la Feria del Libro hace 15 días. Y me decía, ¿cómo que por qué creer en España? Y tú, siendo colombiano, ¿por qué has escrito un libro que hable de por qué creer en España? Le dije, porque estoy hablando de atributos de marca país. Y me dijo, pues, ¿sabes una cosa? Vamos a hablar bueno, me lo dijo, vamos a ver qué pasa, eso fue hace 15 días, con el presidente Santos, a ver cómo podemos empezar a generar movimiento a través del tema de la marca país. Y ahora, no solamente de España, sino de Colombia, en mi caso, digamos, porque soy colombiano. ¿Sí? Pero el mensaje era más claro. Es decir, por lo menos ya sabía cómo enfrentar a una persona a la que, en apariencia, tú crees que no puedes llegar. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Más preguntas. Enhorabuena por la presentación. Muchas Me ha gustado gracias. mucho, Muchas sobre gracias. todo el final. Mi pregunta va hacia el tema de Elevator Pitch. Si tú te sientes identificado con tu marca,
Sí. A la hora de presentarte, dirías, soy Pepito Pérez, personal Pepito, Ajá. o lo separarías. Es que es mi caso. Ya. Por eso te quiero decir, yo trabajo en salud y llevo una marca de salud. Perfecto. O ¿Cómo sea, lo harías si tú? te desvinculas de la marca de tu empresa o lo Sí. haces por tu cuenta. Eso es. Pues mira, ahí hay muchas perspectivas. Yo tenía un amigo en Londres que trabajaba en una empresa que se llama General Electric, no sé si le suena, ¿sí? Y él cuando se presentaba, él decía, yo soy jefe de procesos de General Electric. Era la forma en como él tenía su elevator pitch. Y él se había dado cuenta, de hecho ni siquiera tenía una tarjeta para entregar, y cambió su elevator pitch por algo un poco más general, y cuando le preguntaban en ese wow a qué se dedicaba, decía, yo ayudo a mover el mundo. Entonces quedaban como que, ¿qué? Sí, yo ayudo a mover el mundo. Explícame eso. Ya había captado la atención de la gente. Decía, yo trabajo en una empresa que se dedica al tema de la energía tal, que se llama General Electric. O sea, lo metía en la segunda parte, pero esa primera parte le permitía tener una visión más global donde podía encajar tanto la empresa a la que trabajaba o lo que él era como profesional, porque su enfoque estaba más en el trabajo de procesos y diseños. Bueno, en este caso, en mi caso, es una marca que yo he creado, Ajá. pero también trabajo como persona aparte. Perfecto. Entonces yo te recomendaría en ese caso tener 2 Perfect Pitch. 2. Que dependiendo del entorno en el que estés lo puedes utilizar sin problema. Vale, ¿Sí? gracias. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más. Otra de más, Pablo, guau. Dan. ¿Hay tiempo? Bueno, sí. Perdona. Fabián, tranquilo, que si no hay tiempo lo estiramos. Gracias, Que Pablo. mientras valga la pena. Bueno, enhorabuena por tu ponencia, Muchas gracias. porque digamos que has utilizado un formato menos habitual que el clásico. Y dándole vueltas a algo que veremos también en el taller esta tarde de la generación de redes de contacto y la gestión de presentaciones y tal, dando vueltas sobre todo para preparar los contenidos del taller, yo le estoy empezando a dar mucho valor a algo que se queda fuera de muchos procesos del elevator pitch. Quería saber tu opinión al respecto, que es la posibilidad de generar confianza. Es Correcto. decir, que en tu elevator pitch puedas agregar una pequeña frase, un pequeño concepto que valide quién eres, a ser posible por algo que hayas hecho o porque algún legado que hayas dejado en algún sitio o por alguien que pueda validar que lo que tú dices es cierto y que vale la pena confiar en ti. Excelente. De hecho, mira, hay 4 razones principales por las cuales las personas no compran. El primero es porque no tiene dinero, el segundo porque no tiene necesidad, el tercero porque no tiene urgencia y el cuarto, más importante, porque no confía. Y esa credibilidad que se genera a través de o testimonios que das de lo que haces, o ejemplos que das de lo que haces, o que la gente por tu trayectoria te vea. Es decir, por ejemplo, nadie le preguntaría ahorita a Alfonso Alcántara si es una persona experta en redes sociales. Con verlo ya lo sabes, ¿sí? O sea, haya generado una confianza por el trabajo que ha hecho. Entonces, en el elevator pitch, digamos, ya no sería más elevator pitch cuando empiezas a ahondar en los temas. Sería más un tema de ya generando esa confianza, ya entrar en una conversación, en un café, en una conversación de 20 minutos, de 15 minutos, ¿sí? El tema es que el elevator pitch en realidad es una herramienta puntual para un momento puntual, para una oportunidad puntual. Es decir, no es para utilizarlo todo el tiempo con todo el mundo, es ese momento de elevator pitch, ¿sí? Y cuando se tienen, por ejemplo, esas sesiones de networking que hoy están muy de moda, la gente a veces va sin un objetivo claro. No sabe si va a ser clientes, si va a promocionarse como persona, si va a ser amigos, o lo peor, se lleva a otro conocido y al final termina hablando con el conocido y nunca conoce a nuevas personas. Entonces, hay que entender que cuando nosotros estamos en espacios donde podemos compartir con otras personas, todo el mundo va a lo mismo. Entonces, no hay miedo, no hay riesgos, porque sabemos que todos podemos aprender en ese proceso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Pablo, yo creo que al final, incluir esta parte de credibilidad, yo creo que no solamente durante el discurso que haces, sino la forma en cómo lo dices, el tono como lo usas, la forma en cómo te ves, todo juega en un conjunto. Vamos a hablar de imagen hoy con María, mañana vamos a hablar de imagen, o sea, todo juega en un conjunto. O sea, una persona que hable, por ejemplo, no sé, ¿quién le creería, por ejemplo, a un dentista que le faltara un diente? Sí, por ejemplo, yo me dedico a la odontología y le falta un diente, ¿sí? Entonces, por más bueno que sea tu discurso elevador, sinceramente la gente no te va a comprar. O una nutricionista que pese 200 kilos, ¿sí? Son cosas como de sentido común. O sea, tú no puedes ayudar a nadie, por más buena que seas, por más experimentada que estés, cuando lo que reflejas ni siquiera es coherente con lo que haces, ¿sí? O sea, que ahí juegan muchos elementos. Última pregunta, y en este caso no es para mí, sino para mi marido, que es arquitecto. Muy bien. Y también llevamos ya como 6 o 7 años que trabajamos el personal branding con él, es Ro Arquitectura. Muy bien. Y en este caso me ha interesado mucho el tema del wow, porque estamos trabajando en el 10º aniversario y en este caso también quería testar y aprovechar la oportunidad. No sé cuántos somos aquí, si 100 o 150
100 y algo, felicidades. Tenemos un wow y queremos testarlo y tenemos la oportunidad el año que viene. Y él está enfocado en sostenibilidad, con lo cual esto del menos es más. Queríamos enfocarnos al less, y en este caso era less we can, porque en el fondo va a ayudar a las personas. Less we can, jugando un poco también con el yes we can, ¿no? Pero sí que es verdad que con menos ahora pues podemos ayudar a mucha gente, ¿no?, a hacer más, poder hacer realidad sus proyectos. Yo no sé si conecta, si no conecta. Pues mira, yo aquí soy muy, potencia o no. Yo soy muy pro Alfonso en ese sentido. Él decía ahorita de la actitud. Yo creo que la mejor manera de uno probar si aquello que quiere funciona o no es probándolo, haciciéndolo. Es decir, ¿cómo se prueban estas testeándolo. cosas? Tú puedes hacer, bueno, hay muchas herramientas en el marketing, está el focus group, por ejemplo. Tú puedes cobrar con grupos pequeños de personas a ver cómo suena, qué comentarios se dan, qué feedback. Pero en la marcha, que es el modelo Lean Startup, cuando empezamos un negocio, empezamos a testar poquito, barato y rápido para saber si lo que vamos a hacer es funcional o no. Aprovechando esto, ¿se puede levantar la mano si conecta o no conecta? Bueno, porque esto es barato, ¿sabes? Al final no tenemos dinero. Tienes acá un 30% de la gente que alza la mano. 30 o 50, ¿no? Sí. Pues yo creo que vamos adelante. Pues ya está, muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Pues muchas gracias, chicos, por su tiempo, por su atención y por sus preguntas. Gracias.